Bueno, hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, esta vez os quería traer otro vídeo de Final Fantasy XIV y bueno, pues como es un nuevo juego que no está en castellano y tal, pues me parecía bastante interesante el primer vídeo dedicarlo un poco a, ya que como van a ser bastante importantes, cuáles van a ser las estadísticas y cuál va a ser la importancia de cada una de ellas en función de la clase que nos vayamos a coger y después del empleo que tengamos dentro del juego, ¿de acuerdo? Como comenté en el vídeo anterior, lo que peculiariza las razas en este juego es que no tienen una serie de habilidades específicas de raza, sino que las estadísticas van a ser un poco diferentes y que si bien esto no condiciona mucho en el postjuego, pues que seas mejor o peor jugando de una forma u otra, es decir, ya sea como tanque, ya sea como DPS, porque dependerá mucho de las estadísticas que tú tengas en función de los objetos, ¿vale? Que va a ser lo que principal va a venir dando la diferencia, no que partas con más intelecto que otra raza y tal, ¿de acuerdo? Va a ser después esto en el postjuego o una vez el juego esté evolucionado, pues va a ser unos puntos que no van a ir a ningún lado, ¿de acuerdo? Pero aún así, pues bueno, por si acaso a alguno pues le interesa maximizar sus estadísticas, obviamente pues van a estar máximas cuando se coja una raza que inicialmente te den máximo, claro. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hacer un análisis de las diferentes estadísticas, cuáles van a ser las clases y los posteriores empleos que más se van a beneficiar de una y otra, y después os volveré a poner la tabla comparativa de las diferentes razas y subrazas para ver cuál resulta más beneficiosa de cada una de ellas y que cada cual se haga sus combinaciones, ¿vale? Dependiendo de lo que estime oportuno. Bueno, pues dentro de las estadísticas diferenciaríamos lo que son las estadísticas principales de otras estadísticas secundarias. Y a su vez, ya lo trataremos en otro vídeo, dentro de estas estadísticas secundarias habrá estadísticas específicas para cuando desempeñemos nuestras habilidades artesanas o de extracción, ¿vale? Lo que en otros juegos se llaman profesiones, pero que aquí pues se tratan como si fuese una clase adicional, ¿vale? Porque tienes tu propio equipo y las leveas haciendo misiones y cosas de estas. Bueno, en cuanto a las estadísticas principales van a ser la fuerza, la destreza o agilidad, la vitalidad, la inteligencia, mente, que también lo podremos llamar o traducir como memoria o sabiduría, y piedad, ¿vale? Van a ser las 6 estadísticas fundamentales y cada una va a tener una serie de repercusiones, ya sea físicas o mentales o psíquicas, ¿vale? Son como están estructuradas. Así que bueno, pues la fuerza implica el daño físico cuerpo a cuerpo, es decir, también va a implicar la cantidad de bloqueos y paradas, pero daño físico cuerpo a cuerpo, pues con un arma cuerpo a cuerpo, ya sea con una espada, ya sea con lanza o tal, ¿vale? También me gustaría destacar que porque utilices, por ejemplo, como estadística fundamental la destreza, la agilidad, no implica que no te beneficies de fuerza. Como vemos, la fuerza no es solamente el daño físico cuerpo a cuerpo, sino que también la cantidad del bloqueo y de la parada que hagas, es decir, la cantidad en cuanto a cifra, ¿no? de bloqueo, la cantidad del ataque que tú bloquees, ¿vale? Por otro lado tenemos la destreza o la agilidad, que es el daño físico a distancia. Daño físico a distancia vendría dado, pues, por ejemplo, por los arqueros, ¿vale? Hay que precisar a esto, porque estas son las estadísticas cuando se lanzó el juego, pero después ha salido el empleo de ninja, que tiene una clase básica de pícaro, y bueno, pues esta clase y este empleo en concreto sí que se benefician de la agilidad a pesar de hacer daño físico cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces la destreza sería también la estadística fundamental para el caso del pícaro o para el caso del ninja en el empleo. Y si bien la fuerza implicaba la cantidad, es decir, el número en cuanto a bloqueo y parada, aquí nos hablaría de la probabilidad de bloqueo y parada antes de que se haya realizado el ataque, ¿vale? Nos va a venir a dar esta probabilidad de que podamos parar o bloquear el ataque, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos la vitalidad, que todos los melees se beneficiarían de ella bastante, ¿vale? Que es la cantidad de puntos de salud que tengas, es decir, el máximo de puntos de salud que vas a tener. De especial importancia para los tanques, que en este juego van a ser los paladines y los guerreros. Es decir, de forma paralela para las clases, esto vendría dado por el gladiador y por el marauder, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a estadísticas principales que yo he denominado como psíquicas, ¿vale? Destacaremos la inteligencia o intelecto, que es la potencia de los ataques mágicos,
la mente o memoria y sabiduría, que es la potencia de las sanaciones realizadas, ¿vale? Es una estadística que implica exclusivamente sanación realizada. Y por último la piedad, que es el máximo de puntos mágicos que tengas, ¿vale? Aquí vamos a tener puntos de salud y puntos mágicos. Y después las habilidades cuerpo a cuerpo también van a tener otra serie de puntos, que es como, pues así decir, el enfoque en el cazador de World of Warcraft y tal, ¿vale? Que es pues la cantidad de energía que tienen, ¿de acuerdo? Hay también que decir que durante el leveo pues vamos a ir obteniendo una serie de puntos adicionales hasta un máximo de 30 en el nivel 50 que podemos repartir en una estadística en concreto, es decir, vas subiendo de nivel y cada cierto número de niveles pues te van diciendo, tienes tantos puntos que puedes repartir, pues bueno, yo que estoy llevando por ejemplo un pícaro, pues me los estoy poniendo todos en destreza, ¿de acuerdo? Hay que decir que como aquí podemos tener varias clases y varias profesiones, cada vez que cambiemos de clase y de profesión tendremos otra vez este número de puntos para aplicarlos en ella, de tal forma que no quedará blindado el hecho de que nos hayamos gastado 30 en destreza para después, por ejemplo, si queremos ser monje, ¿vale? Que el monje se va a beneficiar de la fuerza. Entonces, pues bueno, cuando cambiemos a monje podremos repartir otros 30 y los podemos repartir todos, por ejemplo, en fuerza, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que ya hemos aclarado las estadísticas principales, vamos a pasar a las estadísticas secundarias en cuanto a cuestiones de lucha o de magia, ¿vale? Porque ya digo que las habilidades de extracción y las habilidades artesanas, pues tienen además alguna otra estadística para medir lo que es la probabilidad de éxito de tus creaciones y todo este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a estadísticas secundarias, podemos hablar de propiedades ofensivas, de propiedades defensivas, de propiedades físicas, de resistencias físicas y de propiedades mentales, ¿vale? Vamos a hablar primero de las propiedades ofensivas y las propiedades defensivas. Hay que decir que estas estadísticas secundarias van a venir dadas en gran medida por tus estadísticas fundamentales, ¿vale? Tus estadísticas principales van a determinar en cierto modo la cuantía de estas propiedades secundarias o estadísticas secundarias. En cuanto a propiedades ofensivas tenemos la exactitud o la precisión, que es accuracy, que es la probabilidad de que tus ataques acierten al objetivo. Por otro lado tenemos el ratio de golpe crítico, el critical hit rate, que es la probabilidad de que tus golpes sean críticos, como es obvio. Y por último tenemos la determinación, que influye en el daño realizado por tus ataques y en los puntos de salud recuperados por los hechizos, es decir, la eficiencia, por así decirlo, de tus ataques, ¿vale? Si la exactitud o la precisión era la eficacia, es decir, que aciertas al objetivo, esto es la eficiencia, es decir, la cantidad de daño que produces o la cantidad de salud que recuperas con las sanaciones, ¿vale? Por otro lado tenemos las propiedades defensivas, pues aquí tendríamos la defensa, que es la reducción del daño físico, ¿vale? Reducción general del daño físico. Y también tenemos la defensa mágica, que es la defensa contra el daño mágico, ¿de acuerdo? Lo mismo que la defensa física. A su vez tenemos el tema de la parada. La parada es la probabilidad de parar un ataque. Parar reduce el daño recibido entrante en un determinado porcentaje, ¿vale? O sea que parar no significa que te vaya a hacer o cero o todo el daño, sino que tu índice de parada implicará que se reduzca o que se mitigue el daño entrante, ¿vale? Por otro lado tenemos otras propiedades físicas secundarias. Aquí tendremos el poder de ataque, ¿de acuerdo? Que es la capacidad de hacer daño físico, y la celeridad, ¿vale? O skill speed, que nos reduce básicamente el tiempo de reutilización de las habilidades. Y hay que decir que en este juego, en vez de un segundo, tenemos un tiempo de CD global de 2 segundos y medio, ¿de acuerdo? Inicialmente, que se podrá ir reduciendo con este skill speed, ¿vale? A su vez tenemos las resistencias físicas, y las resistencias físicas van a minorar el daño que se produce por determinado ataque físico dependiendo de cuál sea la naturaleza de este ataque. Por ejemplo, tenemos slashing, que significa corte, y por lo tanto vendría a dar la resistencia al daño por un arma de filo, es decir, por hachas, por espadas y por dagas. Tenemos piercing, que significa punzada, y vendrá a dar la resistencia al daño causado por un arma punzante, ya sean las lanzas o las flechas. Y por último, blunt, que significa contusión o algo así, y es la resistencia al daño causado por un arma roma, es decir, por las armas de puño o por los bastones. Los pugilis o todas aquellas clases que utilicen bastón para hacer daño, pues tendrán que tener en cuenta que van a producir más daño cuanto menos blunt o cuanto menos resistencia a la contusión tenga su objetivo, ¿vale? Esto está, pues también yo creo que bastante bien. Las propiedades mentales, pues aquí de manera paralela a las propiedades físicas vamos a diferenciar entre potencia del ataque mágico, es la capacidad de dañar con ataques mágicos,
la celeridad de lanzamiento de hechizos, que reducirá el tiempo de casteo de las habilidades mágicas. Y como tenemos también una estadística principal para medir la sanación, aquí también vamos a tener una estadística secundaria que nos va a indicar la potencia de la sanación, es decir, la capacidad para sanar mediante hechizos. Cuanto mayor sea la potencia, pues también mayor, o sea, cuanto mayor tengamos de estadística en sabiduría, mayor va a implicar esta potencia de sanación. Bueno, pues una vez que ya hemos hablado de todas estas estadísticas, estaría bien decir las diferentes clases y los diferentes empleos, cómo se van a venir beneficiados de estas, ¿vale? Así que os pongo aquí un cuadrito, aunque hay que decir que hay que añadir también nuevos empleos, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a analizar cada una de las clases según los diferentes empleos. Y como bueno, este cuadrito empieza por el guerrero, pues decir que el guerrero viene del marauder y del gladiador. Necesitaremos tener un marauder en nivel 30 y un gladiador en nivel 15 para iniciar la misión que nos activará el empleo de guerrero. Estas bueno, las dos clases y este empleo se van a beneficiar en mayor medida de la vitalidad, ya que somos un tanque, y de la fuerza. Así que tendrían que ser los stacks fundamentales que tendríamos que mirar. Por otro lado, vamos a seguir con los tanques, bajando el paladín, ¿vale? Que es una mezcla de un gladiador y un conjurador, ¿de acuerdo? El conjurador es un arte de magia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues está a medio camino entre un mago blanco y un gladiador. Y por lo tanto, si como vamos a hacer tanques, nuestra estética fundamental es la vitalidad y la fuerza, obviamente, para causar más fuerza, el paladín se va a peculiarizar porque no va a tener tantísima fuerza o tantísimo daño como el guerrero, ¿vale? Son los dos diferentes tipos de tanques fundamentales, aunque ahora han metido el caballero oscuro o una especie de caballero de la muerte, pero bueno, los tanques fundamentales siempre han sido el paladín y el guerrero. Entonces el paladín se ha entendido siempre como el tanque fundamental, entre tanto el guerrero podría ser tomado como un tanque de naturaleza, un off-tanque, ¿vale? Un tanque off. El guerrero hacía mucho más daño que el paladín, pero sin embargo quizás tenga más peligro o más inestabilidad a la hora de la mitigación de los ataques, ¿vale? Puede absorber muchísimo más daño que un paladín y por lo tanto va a ser más duro el sanarle. Bueno, pues en cuanto al paladín sería importante esta vitalidad, la fuerza también sería importante, aunque como digo va a causar menos daño y por lo tanto quizás no sería tanto, pero también es importante la mente o la sabiduría, porque al tener habilidades de conjurador de sanarse, el tema de la capacidad de sanación va a ser también importante. Así que yo no dejaría de un lado el tema de la mente si queremos ser un paladín, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya una vez hemos tratado las habilidades de los tanques, vamos a pasar a los DPS, ¿vale? Después trataré las tres profesiones nuevas que han incluido, ¿vale? El caballero oscuro, el astrólogo y el mecánico, no sé cómo llamarlo. Mecánico no, es como el experto en armas, ¿vale? Podríamos decir armas de pistolas y tal. Bueno, pues pasando a las clases DPS, vamos a seguir por esta columna en cuanto al monje. El monje se va a beneficiar de la fuerza y de la vitalidad, ¿de acuerdo? Pero al ser un DPS quizás vamos a darle más importancia, muchísima más importancia a la fuerza y los puntos que tendremos para repartir en el leveo nos los vamos a meter todos en fuerza. Lo mismo va a pasar con las clases de las que proviene, el pugilis y el lancero. ¿De acuerdo? El pugilis es como un luchador cuerpo a cuerpo, que la traducción oficial es boxeador, pero como este juego tiene origen oriental, pues es más bien un inicio de monje, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a repartir los 30 puntos que estábamos comentando durante el leveo en la estadística de fuerza como fundamental. Tanto para el pugilis como para el lancero, como para después, obviamente, el tema del monje, ¿vale? En cuanto al dragón, pues el dragón es un lancero mejorado. Y si bien, como ya hemos tratado en las otras clases, el lancero y el marauder se van a beneficiar de la fuerza, el dragón también se va a beneficiar de la fuerza como stat fundamental. Y al ser una clase cuerpo a cuerpo, pues también la vitalidad va a ser un tema a valorar. En cuanto al bardo, bueno, pues el bardo es un DPS físico pero a rango, ¿de acuerdo? Proviene del arquero y del lancero. En este caso sí que tendría importancia el tema de la destreza, ¿vale? Por la definición originaria de esta estadística de destreza, que es el daño físico a rango, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerle pues los 30 puntos en destreza para que cause daño físico, aunque hay que decir que el bardo se peculiariza por todos los buffos que pone a la party, que son bastante interesantes, y por lo tanto no va a ser tampoco una clase que haga demasiado daño, ¿de acuerdo? Una clase o una profesión que cause demasiado daño, ¿de acuerdo?
Hay que decir que todas estas clases que estoy hablando, la primera de ellas hay que elevarla a nivel 30 y la segunda a nivel 15, ¿vale? Para el guerrero, repito, Marauder 30, gladiador 15, para el paladín, gladiador 30 con jugador 15, para el monje, el pugris a nivel 30 y el lancero a nivel 15, el dragón, el lancero a nivel 30 y el marauder a nivel 15, y para el bardo, el arquero a nivel 30 y el lancero a nivel 15, ¿vale? Siguiendo con los DPS, tenemos que hablar del mago negro y del invocador. Para ambas clases, pues la inteligencia va a ser fundamental porque son daño mágico, ¿vale? En cuanto a la vitalidad, pues también resulta importante, pero como al ser a rango, pues tampoco tienen demasiada importancia. El mago negro va a ser un taumaturgo a nivel 30 y un arquero a nivel 15. Y el invocador va a ser un arcanista a nivel 30 y un taumaturgo a nivel 15, ¿vale? Todos estos niveles se necesitan para desbloquear la misión que te dará acceso a este empleo o a este job, ¿vale? No te lo dan automáticamente en ninguno de los casos. Por otro lado, en cuanto a las clases sanadoras, distinguiremos el mago blanco y el escolar, o sabio más bien, ¿vale? Porque escolar queda un poco feo, ¿no? No, o no me gusta tanto el nombre, me parece más artístico sabio, ¿no? El mago blanco va a ser un conjurado a nivel 30 y un arcanista a nivel 15, y la estadística fundamental obviamente va a ser la mente y los puntos de magia, ¿vale? La piedad, ¿vale? Va a poder sanar lo máximo. Y en cuanto al escolar, va a ser también un arcanista, como en el caso del invocador, a nivel 30, pero en este caso al ser sanador tendremos un conjurador a nivel 15, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la estadística fundamental también va a ser la mente y la piedad. Por otro lado, pasando también al nuevo empleo, el de ninja, y a la nueva clase, la de rogue, aquí rompió un poco con todo lo anterior y la estadística fundamental, a pesar de ser daño físico cuerpo a cuerpo, va a ser la agilidad, ¿de acuerdo? Por todo el movimiento que tiene en esta clase y este empleo, ¿vale? Y también resultaría importante la vitalidad por el tema de al ser cuerpo a cuerpo, pues tener el máximo de vida, aunque va a tener bastante esquiva y tal, y por lo tanto, pues bueno, quizás sea un poco más prescindible, pero bueno, en cualquier caso, al ser cuerpo a cuerpo, da bastante seguridad y en entorno jugador contra jugador puede resultar interesante. Y en cuanto a los empleos nuevos del experto en armas de fuego, ¿vale? Vamos a hablar de, al ser un DPS a rango, pues la destreza como estadística fundamental. En el caso del astrólogo, al ser un sanador, pues valoraremos tanto la piedad como la mente. Y por otro lado, en el caso del caballero oscuro, pues al ser un tanque, como hemos comentado, la vitalidad es importante y a su vez también la fuerza. Vale. Ahora vamos a pasar a las estadísticas base de cada una de las razas y subrazas para ver cuál podría encajar mejor en cada caso, ¿vale? Empecemos con los Regadin, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos que quizás sean un poco antagónicos los lobos de mar y los guardianes del infierno, ¿vale? Los lobos de mar se caracterizan por tener más habilidades en cuanto a las estadísticas físicas y los guardianes del infierno en cuanto a las estadísticas mentales. Por lo tanto, sería un buen paladín un lobo de mar, ¿vale? Porque tiene mucha fuerza, mucha vitalidad y mucha mente. Y tampoco resultarían malos paladines los guardianes del infierno, ¿vale? Aunque tienen menos vitalidad y menos fuerza. Pero quizás para sanar pues podrían venir mejor porque si veis tienen mucha mente, tienen un 22 puntos básicos en mente, ¿de acuerdo? Y también tienen bastante piedad. Aunque bueno, lo que no cogería yo sería un DPS a rango o un pícaro porque tienen la estadística en destreza pues bastante baja, ¿de acuerdo? Y para hacer daño a través de hechizos, pues como mucho cogería al guardián del infierno, pero no cogería al lobo de mar, ¿vale? En cuanto a los Ur, que son los humanos por así decirlos, tenemos los Highlanders y los Midlanders. Los Highlanders serían una clase muy buena para paladines. Tienen mucha fuerza, mucha vitalidad y mucha mente. Entre tanto el Midlander podemos decir que es una clase un poco comodín, que vale un poco para todos. Si no tenéis muy claro qué rol vais a desempeñar en el juego, pues un Midlander podría ser una buena opción. Aunque hay que decir que bueno, quizás estarían un poco apurados en el tema de sanación al tener ahí un 18, ¿vale? Y el mínimo ser un 17. Pero bueno, por regla general es una raza pues muy estable, ¿no? En cuanto a los LSN tenemos los Wildwood y los Dunswick. Y bueno, en cuanto a los primeros, decir que resultan muy buenos para todo el tema de daño DPS a distancia, ¿vale?
Podría ser un muy buen arquero, no tiene mucha vitalidad, pero al ser distancia tampoco va a ser tan relevante esta estadística. En cuanto a habilidades mentales, se destacarían mejor los Dashwit, ¿vale? Porque tienen mucho intelecto y esto causaría muchísimo DPS, DPS mágico, ¿vale? Entonces, pues bueno, para hacer DPS a físico, a distancia, los Wildwood y los Dancewig, pues para hacer daño mágico a distancia, obviamente, ¿vale? Tiene un poquito más de fuerza estos últimos, pero bueno, al no tener mucha vitalidad, tampoco es una clase que yo cogería. Los Wildwood también los puedo coger pues para pícaro, aunque no tienen mucha vitalidad, ¿vale? Ese sería su punto débil. Tampoco tienen mal DPS mágico, ¿vale? Pero bueno, hay que decir, bueno, resalto que todo esto son un poco, por así decirlo, paranoias, ¿vale? Que sería a la hora de maximizar la estadística, pero que después de estos puntos, con todo el leveo, pues no van a ir tampoco a mucho, ¿vale? En cuanto a los Micot, pues los Micot yo utilizaría los Seeker of the Sun para cuestiones más físicas y los Keeper of the Moon para cuestiones referentes a la sanación, ¿vale? Porque tienen la mejor mente de todo el juego, tienen 23 puntos y también tienen mucho poder de mana, ¿vale? También tienen bastante destreza, pero tienen muy poquita vitalidad. Eso va a ser su problema, van a ser un poco de papel los Keeper of the Moon. Los Seeker of the Sun también a mí me parecen una raza, una subraza muy equilibrada, al igual que hablé de los Midlanders. Si no sabéis qué cogeros, pues un Keeper of the Sun podría tener el aspecto beneficioso respecto a los Midlanders de que tienen más propiedades físicas a tener más destreza. Entonces, si lo que queréis es ser un DPS físico, pues os cogeréis un Seeker of the Sun antes que un Midlander, si no os importa pues toda la apariencia de gato y tal, ¿vale? Tienen menos intelecto, no hacen tanto daño mágico, pero también tienen bastante buena sanación, ¿de acuerdo? Más o menos pues al mismo nivel que los Midlanders, ¿vale? Los Alafel, aquí, ¿qué pasa? Pues bueno, no serían muy buenos para todo el tema de DPS, ¿de acuerdo? En cuanto a DPS físico. Sin embargo, las habilidades mentales sí que son bastante buenas y los Downfall serían bastante buenos para sanadores, ¿de acuerdo? Tampoco estarían mal en cuanto al rol de pícaro o de ninja, pero tiene muy poca vitalidad y por lo tanto cualquier daño va a resultar importante, ¿vale? Pero bueno, yo los cogería principalmente para daño mágico a distancia o bien sanadores, ¿vale? Y para acabar, para el caso de los Aura, que es la nueva raza que se ha incorporado ahora en la expansión, pues bueno, los Saela también podrían ser buenos, por ejemplo, paladines, ¿vale? Aunque tienen menos mente que el caso de los Highlander o los Seawolf, pero bueno, tienen mucha fuerza, mucha vitalidad y también resultarían buenos para, obviamente, para un guerrero, para un lancero e incluso para un pícaro, ¿no? Porque tienen también bastante destreza. Por lo tanto, todas las habilidades de DPS físicas podrían estar bastante bien. Tampoco descartaría yo habilidades de DPS mágicas, ¿vale? Porque tienen mucho intelecto, aunque al tener pocos puntos mágicos, pues nos podría limitar en cierto punto algo, ¿vale? En cuanto a los Raen, pues son sanadores muy buenos, ¿vale? Tienen mucha mente, mucha piedad, también para hacer daño mágico son bastante buenos, pero ¿qué les pasa? Pues no tienen casi nada de fuerza, vitalidad tienen poquita y tienen un poco más de agilidad que los Aeda, ¿vale? Principalmente los Raen estarían enfocados a daño y sanaciones, ¿vale? Daño mágico y sanaciones. Entre tanto los Aela pues están más enfocados a temas físicos, ¿vale? Son un poco antagónicos una clase de la otra. Y bueno, pues ya lo hemos tratado un poco todo. Decir que este tema de los puntos en cuanto a las razas y las subrazas, pues es un poco aproximativo y que vendrían a dar una mayor diferencia en los niveles bajos, que no tenemos mucho equipo, pero en la medida que incrementamos el equipo, no va a ser tan relevante tener un punto arriba, un punto abajo del inicial. Sí sería relevante para el caso de que quisiésemos maximizar ese stat, ¿no? Pero bueno, al final tampoco se va a representar tanto en el DPS y lo importante es pues que disfrutemos en el juego, ¿de acuerdo? Así que nada, pues aquí os dejo, espero que os haya parecido interesante este análisis y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.